Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo intentamos acercar al hombre de nuestro tiempo la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su cercanía a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. Nos vamos a acercar hoy a una figura especial, ya que, si no llegó a profesar como religiosa, fue la introductora de la Orden del Redentor o del Salvador en España, y vivió como reclusa muchos años de su vida, siendo también un ejemplo de escritora mística en el riquísimo siglo de oro español, que más una vez he dicho que deberíamos llamar los siglos de oro, los siglos XVI y XVII. Se trata de Marina de Escobar, nacida el 8 de febrero de 1554 en el seno de una familia acomodada en la ciudad de Valladolid. Su padre, Diego de Escobar, era doctor en Derecho, abogado de la Real Chancillería y catedrático de la Universidad de Valladolid. Su madre, Margarita Montaña de Monserrate, era hija del protomédico del emperador Carlos. Por tanto, era una familia destacada, al menos en el plano intelectual, que, según los informes de la época, eran tenidos por hijosdalgo, limpios de toda mala raza y descendientes de casas nobles. Además, eran conocidos por su vida religiosa ejemplar, oyendo misa a diario, algo no muy frecuente en aquella época, y asistiendo generosamente a pobres y enfermos. Marina fue la cuarta hija del matrimonio, siendo 10 los hijos que tuvieron, aunque 2 de ellos murieron siendo niños. Para conocer la vida de Marina de Escobar, contamos con la biografía que escribió uno de sus confesores y consejeros, el jesuita Luis de la Puente, y una más reciente y breve de María Antonia Fernández del Hoyo, así como el estudio del padre Peña sobre algunas de sus visiones. Según describe el padre de la Puente, Marina era de buen natural, suave carácter, genio dócil e inclinación a las cosas de virtud y devoción. Cuando la niña tenía año y medio, su abuela paterna, llamada también Marina, se la llevó a vivir con ella a Ciudad Rodrigo, de donde procedía la familia. Allí permaneció hasta los 9 años al cuidado de una tía que contribuyó mucho a su educación religiosa. Desde muy pequeña se vio rodeada de lo extraordinario, con visiones de Nuestro Señor desde los 4 años, así como otras muchas visiones espirituales en que recibió la explicación de los grandes misterios de la fe. Además, disfrutó de la compañía visible y habitual de su ángel de la guarda y de otros ángeles, aunque también sufrió el acoso de los demonios en diversas ocasiones, cuyas tentaciones y malos tratos fueron frenados frecuentemente por los ángeles. Una de sus grandes inquietudes espirituales fue ayudar a las almas del purgatorio, y su amor y entrega al Señor se plasmó en sus desposorios espirituales y la impresión de las llagas, aunque invisibles. En 1563 regresó a Valladolid, al domicilio familiar situado en la calle del Rosario, que ya no abandonaría el resto de su vida. Al poco tiempo entró en una etapa de enfriamiento en su práctica religiosa, por influencia de una amiga que, como describe ella, era muy traviesa y no muy bien inclinada, de quien aprendí algunas travesuras y juegos no muy recogidos, y a tener particular cuidado de componer el tocado y mirar por el cabello. Hablaba muchas palabras vanas, mezclando algunas agudezas que daban pena a mi padre. Dejé las devociones que solía tener. En esas vanidades perseveré hasta los 14 años. De esta tibieza y vanidad de la adolescencia se alejó por la influencia del jesuita padre Jerónimo Ripalda, autor de un famoso catecismo, y a través del que entró en contacto con la Compañía de Jesús, lo que marcaría toda su vida y donde siempre buscó a sus confesores y directores espirituales. Retomó, por tanto, su vida de piedad a los 14 años, dedicándose también al gobierno de la casa por encargo de su padre y a la educación de sus hermanos menores. Junto a ayunos y fuertes disciplinas, se aficionó a la lectura de libros piadosos, entre los que destaca el Memorial de la Vida Cristiana de Fray Luis de Granada. Confesaba con mucha frecuencia, agobiada siempre por dudas y escrúpulos, situación que se prolongó hasta los 27 años. Lo que confiesa fue una cruz larga y pesada. Pronto pensó en profesar como religiosa, y sabemos que cuando tenía 20 años
se entrevistó con Santa Teresa de Jesús, que estaba de paso por Valladolid, para exponerle su deseo de ser carmelita. Dicen sus confesores que la santa la recibió con agrado, pero que no aceptó su petición de ingresar en su orden, animándola a permanecer en el rincón de su casa donde Dios la tenía destinada para grandes cosas. Y así fue, porque, como he dicho, permaneció en la casa familiar hasta su muerte. Pero en 1603, buscando una cierta independencia, se trasladó a otro piso en la misma casa, manteniéndose, así como su madre, de las rentas e ingresos dejados por el padre. De entre sus hermanos, con la que tuvo una unión especial fue con Isabel, que permaneció soltera y actuó como secretaria suya hasta que falleció en 1630. A pesar de que las rentas eran suficientes para tener mayor desahogo, se dedicó a trabajar el hilo y la seda, mostrando una gran habilidad en los bordados, actividad que desarrolló aún estando enferma. Otra fuente de ingresos eran las numerosas limosnas que le proporcionaban muchos allegados. Con todos estos medios llegó a reunir en algunas ocasiones cantidades importantes de dinero, lo que no le agradaba nada. Pero también es cierto que gracias a ello pudo mantener esa pequeña comunidad de mujeres y hacer notables obras de caridad, especialmente en alguna de las crisis económicas que se vivieron esos años en la ciudad de Valladolid. Así, tras guardar lo necesario para el propio mantenimiento, repartía lo que consideraba era hacienda de Dios. Con estos diversos ingresos pudo pagar la dote de ingreso en órdenes religiosas de 5 de sus sobrinas, así como de 2 criadas a las que trataba como hijas y compañeras, preocupándose de manera especial de su vida moral y formación religiosa. Entre estas compañeras cabe destacar a 2. Marina Hernández, que la acompañó cerca de 30 años hasta que falleció en 1630, y de la que la venerable dijo que fue sus pies y manos en cosas espirituales y temporales, y podía hablar con ella de todas las materias, por ser persona de gran virtud y entendimiento. En sus últimos años de vida tuvo la compañía de María de la Lama González, que también hizo de secretaria tras la muerte de su hermana Isabel, recogiendo al dictado sus revelaciones y visiones, pues ella no podía escribir por su estado de salud. A todas, como dice una de ellas, no nos miraba como a criadas, sino como más que a hijas, atendiendo al aprovechamiento de nuestras almas, enseñándonos y padeciendo no poco. Entre los 28 y 33 años sufrió una etapa de gran oscuridad espiritual, perdiendo el gusto por las cosas de devoción y cambiando su carácter alegre por la melancolía y la ira. Todo cambió a partir de 1587, cuando, favorecida por diversas visiones, como narra su biógrafo, comenzó a caminar por senderos maravillosos. Estas visiones se producían al principio en sueños, pero luego estando despierta, y especialmente en sus largos e intensos momentos de oración. Siguiendo esta estela de piedad y devoción, en 1595 hizo votos de castidad, pobreza y obediencia. Y 3 años más tarde empezó a escribir sus visiones y revelaciones por mandato de Dios y aconsejada por su confesor, el padre de la Puente, escritos que le sirvieron de base a éste para redactar la primera parte de la vida de la venerable. La casa donde vivía Marina se convirtió pronto en residencia de otras mujeres y jóvenes a las que educaba y ayudaba económicamente, algo semejante a los antiguos beaterios. Algunas de sus compañeras permanecieron siempre con ella y son el germen del primer monasterio de la Orden del Salvador que se propuso fundar, aunque la realización del proyecto se logró al poco de morir Marina. Conocemos la austeridad y pequeñez de las estancias domésticas por la narración de uno de los médicos que la trató en varios episodios de sus enfermedades. Describe el doctor Canseco que su dormitorio, a la vez cuarto de estar, era un aposentillo sin luz ni ventilación, verdadero calabozo voluntario, que medía poco más de 3 metros de ancho y poco más de largo, sin luz natural ni ventilación, de modo que en verano era una estancia asfixiante de calor, por lo que sus compañeras la trasladaban a otra un poco menos caliente. Durante muchos años su cama fue un manojo de sarmientos, hasta que por la enfermedad tuvo que descansar en una rústica cama. Mientras su salud se lo permitía, iba a diario a las iglesias cercanas a su casa y comulgaba. Cuando por la enfermedad no pudo salir, y a pesar de sus primeras reticencias, se le permitió tener un oratorio privado donde se celebraba misa. El obispo renovó continuamente esta licencia,
incluso cuando la norma era no permitirlos, lo que indica la veneración que ya se tenía hacia ella en vida y el reconocimiento de su devoción y ejemplaridad. Por ello atraía la atención de sus conciudadanos de todos los grupos sociales, pero no solo de la ciudad de Valladolid, pues su correspondencia llegó al propio monarca y su entorno familiar, que mostraron su generosidad hacia ella y sus obras de caridad, y de vez en cuando acudían a solicitar su consejo, conocedores de su prudencia y fama de recibir revelaciones del Señor. Uno de sus confesores, el padre Oreña, la describe como maestra en todas labores y obras de manos propias de mujeres en materias de lino, seda y bordados. Por esta causa, en tiempo de la corte, gustaba mucho de tratar con ella a las señoras y la buscaban, aunque ella por su humildad y por estar con nuestro Señor se escondía. Y después que por sus enfermedades no pudo salir de casa, los hombres letrados y prudentes que allí la visitaban salían admirados de la prudencia y acierto de sus razones. Desde luego, la prudencia y tacto de los consejos dados reflejan unas cualidades superiores a las habituales en una mujer de su formación, destacando de manera especial el elevado lenguaje místico que utiliza en todos sus escritos. Esta atracción popular que concitaba no le gustaba nada a ella, que movida por una sincera humildad hacía todo lo posible por pasar desapercibida. Hacemos en este momento una pausa para escuchar el himno eucarístico Pange Lingua, More Hispano, al modo hispano, cantado por el coro Escola Antigua, en veneración de la devoción que tenía Sor Marina a la Eucaristía. Tras escuchar este himno eucarístico, retomamos la narración de la vida de la venerable Marina de Escobar. Decimos también que ese atractivo que tenía, que atraía gente de todas las condiciones sociales, no se debía a sus cualidades físicas, a su aspecto atrayente y bello, a lo deslumbrante de sus vestidos. Todo lo contrario, se conservan varios retratos y todos coinciden en la fisonomía del rostro no especialmente agraciada, pero que trasluce, eso sí, la serenidad del alma y firmeza de carácter, compatible con su extrema timidez. Uno de los médicos que la trataron afirma que por su complexión física estaba inclinada a tener mucha sed, pese a la cual muchos días no bebía nada por penitencia. Asimismo era muy parca en la comida, en parte por mortificarse, pero también porque en muchas ocasiones sentía verdadera aversión a todo alimento. Tampoco dormía mucho, a veces apenas 2 horas. Así, en sus muchos años de enfermedad, en que tuvo que permanecer en el lecho de manera prácticamente continua, afirma María Antonia Fernández del Hoyo que cama y comida constituían su gran tormento por la ausencia de sueño y la imposibilidad de moverse o cambiar de postura en el lecho, y las náuseas y dolor de estómago que el alimento le producía. Esta autora plantea la posibilidad de que se tratase a menudo de enfermedades de carácter psíquico, pues Marina atribuye el origen de varias de ellas a la acción directa del demonio. Lo cierto es que fue tratada por algunos de los médicos más prestigiosos de entonces, algunos de los cuales gozó además de su amistad personal, y todos afirmaron la existencia real de males y dolores, así como la imposibilidad de la medicina del momento por poner remedio a la mayoría de ellos. En este sentido, el doctor Canseco decía que eran graves y continuos los dolores que padecía en diversas partes del cuerpo, y algunas veces crecían estos y la congoja que causaban, de manera que parecía imposible a la naturaleza conservarse la vida con ellos. En otros males habla de la dificultad de respiración con frecuencia y celeridad, molestísimo calor al tacto, y remataba afirmando que tanto él como sus antecesores pensaban que muchos de los males y accidentes que padecía eran nacidos de causa superior a la naturaleza. Los testigos que la conocieron, y de manera especial sus compañeras de reclusión, atestiguaron la persistencia de los dolores que sufría. Así, María de la Lama, su íntima colaboradora en los últimos años, afirma que la vio con dolores tan continuos que no podía estar en algunas ocasiones sosegada un credo sino en nuestros brazos, que la pasábamos de un lado a otro con mucho trabajo suyo por estar tan impedida.
Para ella, estos sufrimientos y enfermedades fueron un motivo de alegría, porque así podía compartir los dolores de nuestro Señor. El primer episodio conocido de enfermedad se produjo en 1603, cuando afirmó haber recibido un fuerte golpe del demonio en el lado derecho del pecho, dejándola baldada y debilitada de fuerzas. Y desde entonces no pudo andar ni salir de casa sin ayuda. Sabemos que entre esas enfermedades tuvo también fuertes cólicos nefríticos, llegando a expulsar piedras del tamaño de una nuez. De muchos de sus males halló cura repentina al recibir la Sagrada Eucaristía, por lo que decía que cuando me apretara una enfermedad peligrosa, que me curasen con la medicina del cuerpo de nuestro Señor. La venerable Marina de Escobar falleció el 9 de junio de 1633, tras 14 días de agonía y fuertes dolores, pero con plena lucidez en el momento de recibir los sacramentos. La muerte le llegó tras un éxtasis que hizo cesar por completo su penosa situación física, y habiendo recibido la revelación de su eterna salvación, el paso de la cama al cielo, sin etapas intermedias. Los testigos afirmaron que al morir comenzó poco a poco a ponerse más hermosa en el rostro y apacible. Al difundirse la noticia de su muerte, empezaron a llegar a la casa numerosas personas de todas las condiciones sociales, y no solo de la ciudad de Valladolid, sino también de algunas localidades cercanas, para venerar a la que tenían por santa y pedir que, como reliquias, se pasaran rosarios y otros objetos piadosos por su cuerpo. Y tanta fue la afluencia de personas que las autoridades municipales tuvieron que enviar a algunos para organizar el acceso de tanta gente, por temor a que se hundiera el edificio. Fue enterrada, como se dice, vestida como solía andar antes de caer en la cama, su tocado ordinario, ropa de bayeta, saya de jerga y un escapulario encima grabado en él un JHS, abreviatura de Jesús, que labró la santa de seda naranja para ese día hará 40 años. El cuerpo fue enterrado en el convento de Portaceli, pero ella había establecido que el corazón se depositase en la iglesia de la Compañía de Jesús. Fue enterrado en una bóveda del presbiterio junto al altar mayor, al lado de la epístola. Algunos años más tarde se trasladó al lado del Evangelio, lugar en que ella había predicho que sería enterrada. Con motivo de este traslado, se entregó a las monjas brígidas que acababan de fundar el convento uno de sus brazos como reliquia. En 1960 sus restos fueron trasladados al monasterio de estas monjas. La fama de santidad creció tras su muerte, motivo por el que pronto se iniciaron los interrogatorios para recoger testimonios de cara al proceso de beatificación. Se tomó declaración a más de 40 testigos de Valladolid y de Madrid, y pronto se publicaría, utilizando en buena medida esta fuente, las biografías del padre de la Palma, hasta que él falleció y siguió el padre Pinto. Uno de los hechos más destacados de su vida fue el empeño en fundar en su ciudad un monasterio de la Orden del Salvador o del Redentor, orden iniciada en el siglo XIV por Santa Brígida de Suecia, de la que hablamos en un programa a los inicios de esta serie. Esta orden se caracteriza por obedecer la regla de San Agustín, completada con ciertas normas que redactó la propia santa, así como por formar comunidades dobles, es decir, una femenina, la más numerosa, y otra masculina, siempre sometidas a la autoridad de la abadesa y con la finalidad de atender espiritualmente a las religiosas. Marina de Escobar puso todo su empeño en este proyecto fundacional tras recibir en 1615 la inspiración de Jesucristo. Y para esta comunidad, que sería la primera fundada en España, redactó unas constituciones, aunque es posible que la autoría principal corresponda al padre de la Puente. Fueron aprobadas por el Papa Urbano VIII en 1628, mediando en su favor el monarca Felipe IV. Pero la realización de este proyecto fundacional se retrasó, como he dicho, y solo 7 años después de morir Marina, ya en 1637, se pudo realizar la fundación de ese primer monasterio. En él profesaron algunas de sus compañeras de retiro, además de algunas agustinas recoletas procedentes del monasterio de Villafranca del Bierzo. Marina no fue, por tanto, monja brígida, aunque sí la debemos considerar la fundadora de esa primera comunidad y, como he dicho, introductora de la orden en España. También destaca Marina de Escobar por la presencia habitual de lo extraordinario en su vida, desde muy niña, alcanzando, como he señalado, unas notables cotas de excelencia mística. Y aunque ella quería alejarse de lo extraordinario y buscar la perfección por la vía ordinaria de la oración mental y la meditación,
tuvo numerosas visiones y éxtasis en los que le fueron explicados algunos misterios de la fe, como el de la Trinidad. Se supo acompañada casi de forma habitual por nuestro Señor, viviendo el expositorio místico en 2 ocasiones y recibiendo, como ya he mencionado, los estigmas de la pasión, aunque sin manifestación exterior. También afirmó que el Señor había tallado en su corazón: aquí mora Jesús, y por ello en las pinturas se la representa con el anagrama JHS en el pecho. Muestra de su devoción mariana es la firme defensa que Marina hizo de la Inmaculada Concepción, solicitando incluso al monarca que promoviera el reconocimiento de esta gracia, que no olvidemos tuvo en la Iglesia española su principal defensa. Por ello Marina, al rezar el rosario, añadía esta ejaculatoria: bendita y alabada sea la Santísima Concepción, nacimiento y presentación de María. Compañeros habituales de nuestra venerable fueron los ángeles, especialmente su ángel de la guarda, que además de acompañarla constantemente la corregía cuando era necesario. María los describe como niños entre 2 y 10 años, pero que mostraban sabiduría, poder y grandeza angelical, siempre cercanos, y que Dios los hacía ver como niños precisamente para sentirlos más cercanos y amigables, pero que tenían toda la sabiduría y poder necesarios para ayudarla en todo y alejar de ella a todos los demonios juntos. Con muchos santos tuvo frecuentes comunicaciones, destacando de manera especial San José, los santos Joaquín y Ana, San Ignacio, San Francisco Javier, Santo Domingo y San Francisco de Asís. Recojo algunas de las revelaciones que le hizo San José. Afirma el santo: el Señor me dio gran conocimiento de las Escrituras y profecías, y conocí todo lo que había de pasar al Redentor. La cruz que estuvo presente desde el instante de su concepción, también la tuve yo presente, y ésta me traspasaba el alma. De suerte que teniendo en mis indignos brazos a aquel Santísimo Señor, muchas veces me acaeció, considerando lo que había de padecer, derramar lágrimas sobre sus sagradas vestiduras. Era muy devota también de la Eucaristía, y en alguna ocasión que no pudo comulgar por enfermedad, recibió la comunión de manos de San Ignacio. En ocasiones, acompañada por sus ángeles, visitó el cielo y el purgatorio, intercediendo por el perdón de algunas almas en concreto y logrando así la misericordia divina para ellas. Como colofón de esta vida ejemplar podemos cerrar con las palabras del padre Ángel Peña al comentar algunas de sus visiones. Vivamos para Dios, vivamos para la eternidad. No nos lamentemos sin esperanza por las contrariedades y problemas de esta vida, porque son permitidas por Dios para nuestro bien de cara a la eternidad. No olvidemos que en esta vida podemos merecer para conseguir una capacidad más grande de amor, es decir, de santidad, y de ser más o menos felices eternamente en el cielo. Dios nos ama y nunca nos va a hacer daño. Él quiere nuestra felicidad, aunque como buen padre nos exija que demos lo mejor de nosotros mismos y no seamos flojos para dar lo mínimo indispensable. Él nos quiere a todos santos. Él nos ama sin condiciones y quiere vernos felices con Él en su reino, un día no lejano. Así que el ejemplo de Marina de Escobar nos afiance en el amor a Dios y a nuestra Madre, nos haga más devotos de la Eucaristía y refuerce nuestra caridad, rogando de manera especial por las almas del purgatorio. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de la venerable Marina de Escobar, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.